venía un incendio, llevábamos esperando, estábamos haciendo de retención para proteger una aldea. Quisimos hacer un ataque indirecto. Nos empezamos a meter por medio de matorral, quemando. El incendio se nos vino encima. Yo solo escuchaba detrás mía del viento y el ruido que hace el fuego. No me coja, por favor, que no me fallen las piernas. Bienvenidos a otro episodio más. Antes de nada voy a decir lo que se me olvida siempre, suscribiros y darle a la campanita. Hoy, para empezar nuestro podcast, voy a empezar con un dato que os voy a leer a todos. Y es que en el año 2025 se marca un antes y un después en la historia de los incendios de Galicia, tanto por superficie como intensidad, como por daños humanos y pérdida de patrimonio natural. Para hablar de este tema y otros muchos temas tenemos con nosotros a Iván Pérez, que es capataz bombero forestal de la Brif de Laza, es presidente de la Mancomunidad de Montes de Lourizán, lo he dicho bien porque es que son muchas cosas, Iván. Comunidad de Montes de Lourizán. Comunidad, vale. Y además también eres divulgador medioambiental. Preséntate un poco y cuéntanos eso, pues a qué te dedicas, en qué consiste tu trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, lo acabas de decir un poco todo. Por un lado, profesionalmente, donde tengo el contrato, que es lo que me da mi remuneración, con lo que me gano la vida, soy capataz bombero forestal en la Brif de Laza, que es un dispositivo de refuerzo, brigadas de refuerzo de incendios forestales, en este caso que vivo en Berín. Después, a nivel local, en Pontevedra, yo soy de Lourizán, pues soy el presidente de la Comunidad de Montes, que al final es una figura de gestión del territorio, donde pues los vecinos de ese entorno se preocupan de gestionar su monte. Y viendo los problemas que llevamos en estos últimos años, de hecho a raíz de los incendios del 2017 empecé con el proyecto Savianova, tocando varios palos. Por un lado, puesta en valor del dispositivo de prevención y extinción de incendios, particularmente de los bomberos forestales, informar de los problemas de los incendios forestales y de posibles alternativas. Entonces es un poco lo que hago. Muy bien, pues vamos a hablar de la situación actual de los incendios en España. Venimos de un verano terrible en cuanto a incendios. ¿Cuál es ahora mismo el panorama o la fotografía de los incendios que ha habido durante estos meses en España? Pues lo que nos encontramos es una situación que cada vez es más alarmante, una situación en la que se conjugan muchísimos factores, en los que podemos hablar en cuanto a número de incendios, que no hay tantos como podía haber en las últimas décadas, pero que los incendios que vienen cada vez son más virulentos, son de mayor superficie y pues llegan a generar un problema de protección civil y convertirse en emergencias. ¿Y la situación es esta como algo anecdótico? No, de hecho la cosa solo va a ir a peor por varios factores que podemos ir tocando a lo largo de la entrevista. Pero por poner un dato que mencionabas al principio, el incendio más grande de la historia de Galicia era el 2022, el de Ocourel, con 13.000 hectáreas, y este año tenemos 3 incendios, el de Oimbra en Berín, el de Chandrexa de Queixa y el de Arrúa o Larouco, que tienen 24.000 y 30 y pico mil hectáreas cada uno de ellos. Por lo tanto, en algunos casos se triplica el incendio más grande de la historia, que era hace 3 años, y la tendencia solo va a ser a peor, insisto. ¿Son estos los incendios de sexta generación, los que está viendo últimamente, los que hemos visto este verano? ¿Y qué es un incendio de sexta generación? Se está hablando mucho de ellos, no sé si en particular estos se podrían clasificar de esa manera, pero bueno, para que lo entendamos, los incendios de sexta generación, antes de la sexta hay primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y llegamos a la sexta, ¿no? Y todos van acordes a la transformación que fue habiendo socioeconómica en la sociedad. Me explico. Pasamos de vivir a mediados del siglo pasado en una sociedad donde había pues mucha más soberanía alimenticia, una vida en el rural pues más extendida, había un paisaje en mosaico. Para que quien no entienda eso, es en un entorno rural pues hay fincas de grandes extensiones que estaban dedicadas a huerta, había superficies de prados que estaban destinados a pastoreo, había zonas de matorral en el monte, zonas de aprovechamiento forestal. Entonces, cada uno de esos genera pues una continuidad de vegetación diferente, ¿no? Entonces podía haber una masa forestal, pero al llegar a una zona de prado se podía detener, o al llegar a una zona agrícola se podía detener. ¿Qué fue pasando con este éxodo del rural hacia la zona urbana?
pues empiezan a aparecer los incendios de primera generación. Al ir abandonándose ciertas zonas de pastoreo o zonas agrícolas, aumenta la continuidad de combustible, o sea, biomasa vegetal que se convierte en combustible. Continuidad. La segunda, aumenta la continuidad y aumenta la velocidad. En tercera generación, la continuidad, la velocidad y la intensidad. Luego nos metemos ya en los de cuarta generación. ¿Cuáles son? En los que empieza a ponerse en peligro a la vida civil. Antes los incendios estaban sobre todo en el monte, pero a medida que las zonas agrícolas se van abandonando, van siendo ocupadas por monte, entonces ya empiezan a estar en peligro las viviendas, las casas, la gente. Entonces esos son los que se llaman de interfaz urbano-forestal, cuarta generación. Quinta generación, ¿cuáles son? En los que se dan todos esos factores: continuidad, velocidad, intensidad, urbano-forestal y simultaneidad. Entonces, ¿a qué lleva eso? Que de repente eso fracciona al dispositivo que puede extinguir, permite que los incendios alcancen unas dimensiones y unos tamaños, y vienen los que se llaman megaincendios o incendios de sexta generación, que son que crean unas condiciones atmosféricas en las que entra el factor cambio climático, donde hay un estrés en la vegetación. Aumentan las temperaturas de una forma prolongada, por lo tanto se reduce la humedad y genera que ese combustible se comporte de una manera pues mucho más accesible para el incendio y mucho más virulento. Pero has dicho una cosa que es simultaneidad. Sí. ¿Por qué se produce eso? Pues que se dan varios factores en los que hay varios incendios a la vez. Pues pueden ser por motivos en los que en la mayoría de los casos siempre está el 90 y pico % está el ser humano detrás, de forma intencionada o de forma negligente, y luego también hay otras circunstancias naturales como pueden ser un rayo, ¿no? Entonces, como está mucho más accesible por lo que te decía, altas temperaturas, baja humedad, esa biomasa que se llama combustible, pues hay muchos factores que pueden provocar varios incendios en momentos determinados que se generan de forma simultánea. O incluso a veces incendios de grandes tamaños que crean por paveseo, quiere decir proyección de partículas incandescentes, o provocan unas condiciones que generan tormentas secas, rayos que provocan nuevos incendios, que crean nuevos incendios. Y